En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales. Con las actuaciones de Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Richard Belzer, Stephanie March y Dan Florek. La ley y el orden. Unidad de Víctimas Especiales. Este fue un proceso que se desarrolló entre 1810 y 1823 y comenzó el 19 de abril de 1810 cuando se estableció la Junta Suprema de Caracas, que buscaba autonomía. La situación escaló en 1811 con la Declaración de Independencia, lo que desencadenó una serie de conflictos armados, liderados por figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre. Los personajes principales fue Simón Bolívar, conocido como Libertador Bolívar. Fue el líder principal del movimiento independentista en Venezuela y en gran parte de Sudamérica. Francisco de Miranda, que fue precursor de la independencia. Miranda fue un destacado revolucionario que jugó un papel crucial en las primeras etapas del proceso de independencia, preparando el terreno para el trabajo de Bolívar. José Antonio Páez fue un militar y político influyente. Fue uno de los líderes importantes en la lucha por la independencia y en la consolidación de la República. Antonio José de Sucre, un destacado general y aliado cercano de Bolívar, jugó un papel clave en las campañas militares que llevaron a la independencia. Juan Germán de Rosio fue un intelectual y abogado. Su contribución a la creación de documentos fundamentales y papel en la organización del movimiento independentista fueron significativos. José Félix Rivas, otro líder destacado, fundamental en la defensa de Caracas durante la Guerra de Independencia. Manuel Piar fue un general afrovenezolano que su liderazgo y valentía en el campo de batalla fueron cruciales para el éxito de las fuerzas patriotas. Pedro Camejo era conocido como el Negro Primero. Este fue un destacado líder militar en las tropas patriotas y jugó un papel importante en varias batallas. La primera batalla importante fue la batalla de San Mateo en 1814, en San Mateo, Aragua. Fue una de las confrontaciones más decisivas durante la Primera República. Las tropas patriotas, lideradas por Simón Bolívar, fueron derrotadas por las fuerzas realistas comandadas por el general José Tomás Boves. La derrota obligó a Bolívar y a sus tropas a retirarse y replegarse hacia el sur, debilitando la República y llevando a una fase de resistencia más prolongada. La segunda batalla fue la Batalla de la Victoria en 1814. Esta victoria fue en un punto de inflexión para las fuerzas patriotas. Bolívar logró una importante victoria sobre las tropas realistas en una batalla crítica para restaurar la Primera República. La victoria en la victoria permitió a Bolívar consolidar su liderazgo y fortalecer su ejército, lo que facilitó la continuación de la lucha por la independencia. La tercera batalla fue la Batalla de Carabobo, en 1821. Fue en Carabobo, Venezuela, la batalla decisiva en la Guerra de Independencia de Venezuela. Bolívar y sus fuerzas patriotas derrotaron al ejército realista comandado por el mariscal de campo Miguel de la Torre. La victoria aseguró la independencia de Venezuela y marcó el fin de la lucha contra el dominio español en el país. Estableció a Bolívar como el líder indiscutible de la nueva nación. Otra batalla importante fue la batalla de Boyacá, en 1819. Aunque no fue en Venezuela, aportó mucho para la independencia de Venezuela. La victoria patriota, liderada por Simón Bolívar, fue crucial para el éxito de la independencia en la región de la Gran Colombia, que incluía Venezuela. La victoria en Boyacá permitió a Bolívar consolidar la liberación del virreinato del nuevo Reino de Granada y fortaleció la causa independentista, facilitando la creación de la Gran Colombia. Al igual que la batalla de Boyacá, la batalla de Ayacucho en Perú, aunque no se libró en Venezuela, fue crucial para la independencia de la región. En 1824 fue la batalla que selló la independencia de Sudamérica al derrotar al ejército español. Afirmó la independencia de Venezuela y el resto de América del Sur,
debilitando definitivamente el dominio español en la región. Hablemos de los documentos importantes en la independencia de Venezuela. El primer documento importante es el Acta de la Independencia de 1811. Declarada el 5 de julio de 1811, este documento marcó la separación formal del Reino de España y la creación de la Primera República de Venezuela. Fue el resultado de la influencia de la Revolución Francesa y los movimientos independentistas en América Latina. El segundo documento importante es la Constitución de 1811. Promulgada el 21 de diciembre de 1811, esta Constitución estableció las bases del nuevo gobierno republicano y fue la primera Constitución en la historia de Venezuela. El siguiente documento importante es la Declaración de la Guerra de España en 1811. Esta declaración, las Provincias Unidas de Venezuela formalizaron su conflicto con el dominio español, consolidando su postura de independencia. Otro de los documentos importantes fue la Constitución de 1819. En el contexto de la Gran Colombia, Simón Bolívar promulgó esta Constitución el 17 de diciembre de 1819, que establecía una estructura federal de la Gran Colombia, una confederación que incluía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El último documento importante del que hablaremos es el Acta de Independencia de 1821. En el Congreso de Cúcuta, el 6 de agosto de 1821, se consolidó la independencia de Venezuela dentro de la Gran Colombia, estableciendo la unión de otras repúblicas y consolidando la independencia de la región. En Venezuela en 1910 se descubrieron los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Ya para la década de los 50 y el comienzo de los 60, Venezuela ostentaba el título del país más rico de América Latina. Siguiendo con la primera mitad del siglo XX, específicamente en 1958, se forma el bipartidismo con el Pacto de Punto Fijo. Posteriormente a esto, el gobierno entra en crisis en los 80 con la baja de los precios del petróleo, a raíz de esto surgen protestas como las del Carcazo en 1989. Esto a raíz de que la economía venezolana en ese entonces se basaba en los yacimientos petroleros. En 1992 se realizan dos intentos fallidos de golpes de Estado, en los que uno de los responsables del primer atentado fue el teniente coronel Hugo Chávez, quien es encarcelado, y no es hasta 1994 que sale libre, y en 1998 contiende por las elecciones presidenciales a Venezuela. Gana las elecciones, lo que se dice que triunfa la Revolución Bolivariana, y es un año después de estas, en 1999, que redacta una nueva constitución en la que se emplea el periodo de mandato, religiéndose para el año 2000, lo que provocó un golpe de Estado, que logró derrocarlo por 47 horas, y una vez más ganó las elecciones de 2006 en las que participó. En 2007 convocó a un referéndum para preguntar si querían que siguiera gobernando Venezuela y para que se convirtiera esta en un estado socialista. Con todo y un gran fraude en este proceso, recibió un gran no. Y bueno, él se dedicó a regalar el petróleo a países amigos o países comunistas. Chávez muere en 2013, no sin antes nombrar como sucesor a su vicepresidente Nicolás Maduro, y este se lanza a elecciones como presidente interino. Su cara apareció 14 veces en la boleta, ganando con una diferencia del 1%. Maduro es líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su mandato ha sido objeto de controversias debido a denuncias de fraude electoral, corrupción, represión política y la profunda crisis que atraviesa el país. Bueno, en 2014 se generó una represión violenta por parte del gobierno en contra de las manifestaciones. Como consecuencia de esto empiezan a llegar las primeras sanciones por parte de Estados Unidos. Se suman el embargo de recursos y la caída del petróleo. La respuesta del gobierno fue la sobreimpresión de billetes, que esto generó una hiperinflación. En los años subsecuentes, las represalias del gobierno en contra de los manifestantes por la escasez de productos y la crisis en la mayoría en los años 2016 y 2017, subsecuentemente, las represalias del gobierno en contra de los manifestantes por la escasez de productos y la crisis en la mayoría, sino es que en todos los sectores se volvieron cada vez más sangrientas, cobrándose miles de vidas. En 2017, Maduro redacta una nueva constitución y somete a los demás poderes en un autogolpe de Estado. Esto, aunado al arresto de la oposición, logra reelegirse en 2018, en esta etapa que aparece la figura de Juan Guaidó, y el 23 de enero de 2019 se proclamó presidente encargado de Venezuela. En cuanto al panorama económico, Venezuela ha sufrido una severa crisis económica desde aproximadamente 2014, con una caída del Producto Interno Bruto, PIB, abreviadamente de más del 80%, hiperinflación y el colapso de servicios públicos. A pesar de algunas reformas económicas recientes y la dolarización de facto, en varias partes del país las condiciones económicas siguen siendo difíciles.
El real español fue la primera moneda utilizada en Venezuela, introducida en el siglo XVII, cuando Venezuela era una colonia española. Esta moneda fue emitida por la corona española y se usó en todo el imperio español. El real español se subdividía en 8 reales y cada real se subdividía en 34 maravides. La moneda estaba hecha de plata y oro y su valor variaba según la cantidad del metal precioso que contenía. Peso venezolano. En 1871 Venezuela adoptó el peso venezolano como una moneda oficial, reemplazando al real español. El peso venezolano se subdividía en 100 centésimos. Esta moneda fue emitida por el gobierno venezolano y se usó durante un breve periodo de tiempo, hasta que fue reemplazada por Bolívar en 1879. Bolívar. En 1879, Venezuela adoptó el bolívar como una moneda oficial, en honor al liberador Simón Bolívar. El bolívar se subdividía en 100 centésimos. Esta moneda fue emitida por el gobierno venezolano y se utilizó durante más de 129 años, hasta que fue reemplazada por Bolívar. Durante este periodo, el bolívar sufrió varias devaluaciones y cambios en su valor, lo que llevó a la introducción de una nueva moneda, el bolívar fuerte. En 2008, Venezuela introdujo el bolívar fuerte que reemplazó a Bolívar. El bolívar fuerte se subdividía en 100 centésimos. Esta moneda fue introducida para combatir la inflación y la devaluación de Bolívar. El bolívar fuerte tenía un valor de 1000 veces mayor que el bolívar, lo que significaba que un bolívar fuerte era equivalente a 1000 bolívares. Bolívar soberano. En 2018 Venezuela introdujo el bolívar soberano que reemplazó el bolívar fuerte. El bolívar soberano se subdividía en 100 centésimos. Esta moneda fue introducida para combatir la hiperinflación y la crisis económica que afectaba el país. El bolívar soberano tiene un valor de 100 veces mayor al bolívar fuerte, lo que significa que un bolívar soberano es equivalente a 100.000 bolívares fuertes. Pues bueno, Venezuela está sumergido en una narcotiranía socialista totalmente autoritaria. Me atrevería a decir que las políticas actuales de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, tienden a un autoritarismo absoluto. No hay libertad de expresión. De hecho, hay muchísima gente que está presa en el Helicoide, que era un centro comercial, ahora es una prisión de máxima seguridad en Caracas. Y pues he escuchado de que se tortura a la gente antichavista, antirrevolucionaria, con el delito de crímenes contra la revolución. Sé que dentro de las torturas y de fuentes muy confiables, que a los jóvenes se les da de comer comida podrida, ellos vomitan y les hacen comerse su vómito. Entonces son varias de las torturas que he conocido que tienen por allá. Están casos políticos, por ejemplo el caso de Juan Requesens, en el 2018 fue detenido, se le señala como uno de los supuestos autores intelectuales de un atentado con un dron contra Nicolás Maduro Moros, pero pues nunca se le probó nada, se le torturó, se le drogó y había muchísimas cosas. Hay demasiadas anomalías en Venezuela. Lo malo es que la gente pues no se informa, o la gente simplemente no quiere abrir o ver la realidad. Pues mi opinión de Venezuela, creo que ha sido un país que ha estado dominado durante bastante tiempo por una fuerza política, pues la cual pues hizo que la gente, que el mismo pueblo ya no se sintiera a gusto en ese lugar, ¿no? Se le prometieron cosas que el chavismo no cumplió, y si cumplió no fue como lo había propuesto en un principio, por lo cual que pues exista tanta migración de Venezuela, ¿no? También es cierto que es uno de los países más ricos en petróleo, pero si no tienes la fuerza o la integración de las personas, de los individuos en tu nación, pues vas a quedarte en esa situación, ¿no? Los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres van a seguir tratando como pobres, y hasta entre los mismos pobres pues se van a echar la bolita, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pienso de Venezuela. Es entender el contexto histórico que tiene Venezuela, sobre todo a partir de Hugo Chávez, que el chavismo marcó una pauta, una diferencia, un antes y un después en la idea de lo que es Venezuela actualmente.
Con Chávez, en el 99, petróleos de Venezuela, empieza un incremento en su producción, creo que son 4 veces su producción. Entonces esto crea como que un milagro del petróleo en cuanto a Venezuela. Sin embargo, así como creció 4 veces, su deuda se multiplicó 10 veces respecto a Venezuela. El tema de esto es que así como trajo mucho problema de esto. Te doy un nombre, que es el exdirector de Petróleos de Venezuela, que es Rafael Ramírez. Él menciona que el 30% de los ingresos que tenía Petróleos de Venezuela se iba en corrupción y en desviación de fondos. O sea, realmente este tema de la corrupción y, pues sí, reitero, de la desviación de fondos creó una fuga de dinero sin precedentes en Petróleos de Venezuela. Esta es una parte del por qué Venezuela es tan pobre, porque durante años Venezuela fue la envidia de Latinoamérica, tiene la reserva más grande de petróleo, incluso creo que más que Emiratos Árabes. Y que suscita aquí también el tema de que en el 2014-15 el crudo se desploma, el 50% del crudo se va para abajo, la economía igual. Y la otra vertiente, que ya es un ambiente sociológico, político y hasta geopolítico se podría llamar, es que mucha gente de una izquierda populista, atribuye la pobreza de Venezuela, atribuye el contexto de lo que ocurre en Venezuela con el bloqueo económico que creó la Unión Europea. Yo no. ¿No quieres hablar? Olvidar. No, espera. Entonces, entre 1810 y 1823. Ya. Fue un proceso. Miguel Hidalgo agarró la campana y le hizo así, traga.